Hola, muy buenas noches a todos los aquí presentes y a los que nos acompañan a través de la plataforma virtual. Esta es la segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero del año 2022, la segunda de 24 que nos toca esta gestión. Como siempre, agradecemos el invaluable apoyo de todas las casas comerciales que ayudan a que estos eventos se puedan realizar y sobre todo el apoyo a los ponentes que en cada sesión nos brindan todos sus conocimientos y demás. El día de hoy tenemos a un ponente de lujo, lo considero mi maestro, fue mi adscrito en la residencia, así como mi amigo, es el doctor Armando González Gutiérrez. Creo que la mayoría de ustedes lo conocen, pero el doctor Armando González Gutiérrez pues egresó de la Universidad de Guadalajara, hizo su especialidad en otorrinolaringología en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y cuenta con un fellowship en cirugía endoscópica de senos paranasales y base de cráneo, que es a lo que se dedica actualmente. Fue profesor y es profesor todavía de la clínica de cirugía endoscópica de senos paranasales y base de cráneo en el Hospital Civil. Y pues el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante. La realidad es que el título de la plática es Actualidades en cirugía endoscópica de senos paranasales. Yo platicaba con Armando y le comentaba de qué podía él darnos de plática y que fuera algo ameno para todos los presentes. Y decidimos decidió él que en lugar de dar un tema conciso de lo que usualmente se habla, nos va a dar como pinceladas de todo lo nuevo que hay acerca de cirugía endoscópica de senos paranasales. Entonces, pues de seguro que será una cátedra y será de muy buena ayuda para todos nosotros, ¿no? Pues sin más preámbulo, doctor Armando, muchas gracias. Le dejo el micrófono. Muchas gracias, Omar. Bueno, la verdad es que tratar de hablar de actualidades en cirugía endoscópica de senos paranasales es sumamente amplio. Ha habido muchísimos avances, me voy a quitar el cubrebocas, ha habido muchísimos avances en los últimos 10 años, que prácticamente en los últimos 5 años se han duplicado, avances en técnicas, en conceptos, en instrumentación. Entonces, ahora sí que me tuve que volver a poner a estudiar para poder darles esta clase, esta plática, y en verdad espero que les sea de su agrado. ¿Podemos poner la pantalla? Muy bien. Primero que nada, hablando un poquito de conceptos nuevos en cuanto a fisiología y fisiopatología de las enfermedades de senos paranasales. Pues resulta que están acuñando o se está empezando a hablar del término de disbiosis, sería lo opuesto a la simbiosis. Y esto va en relación a las investigaciones y los descubrimientos que se hizo en cuanto a la flora bacteriana gastrointestinal. El principio dice que cuando hay un desequilibrio entre la flora buena y la flora patógena, entonces surge la enfermedad. Y esto mismo se está viendo en la patología nasosinusal. Entonces se han encontrado que hay unas correlaciones negativas entre Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. De la misma manera, Corynebacterium pseudo-diphtheriticum, que es un predictor negativo de Staphylococcus aureus. Y si bien no ha habido una diferencia significativa en la cantidad de material bacteriano en senos paranasales, sí lo hay en cuanto a la diversidad de bacterias y que se compara, que es mucho menor en los casos de rinosinusitis crónica, a diferencia de en pacientes sanos. Otro de los avances que ha tenido en los últimos 10 años es el estudio de el flujo nasal y el entendimiento real de cómo funciona la nariz. Actualmente, para ser honestos, seguimos sin saber cómo funciona la nariz. Tenemos los conceptos básicos, pero no entendemos, o es muy difícil tratar de predecir cómo afectan los flujos nasales cuando nosotros corregimos el septum, o cuando hacemos una reducción de cornetes, o cuando hacemos una etmoidectomía. Entonces, para poder estudiar esto de una mejor manera, se han empezado a utilizar tecnología de aeroespacial
o incluso de diseño industrial, que es la dinámica de fluidos mediante computadora. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto se hace a través de la reconstrucción de la vía aérea de un estudio tomográfico, que es el que pueden ver en la parte de arriba. Entonces, lo que estamos viendo en la parte superior izquierda es una tomografía que, para que sea una reconstrucción adecuada, tiene que ser de cortes milimétricos o submilimétricos. Esto nos va a dar la definición del modelo tridimensional que vamos a crear. A partir de esta tomografía se crean modelos de la vía aérea, modelos tridimensionales, que posteriormente, mediante un software de manipulación de modelos tridimensionales, se logran estas reconstrucciones. Esto mismo lo podemos hacer cualquiera ya de nosotros con un poco de práctica, con software completamente gratuito, si es que así lo queremos. ¿Qué pasa después de aquí? Bueno, pues después de aquí se mete a los softwares de dinámica de fluidos, que son softwares bastante robustos y que esos sí son bastante caros todavía. Sin embargo, en la actualidad hay servicios de internet que se dedican a hacer este tipo de estudios, si es que así lo quisiéramos, principalmente para propósitos de investigación. Les presento este artículo que desde que lo leí, la verdad es que me pareció sumamente interesante. Fue publicado en el 2014 y esto es la valoración de la ventilación o el flujo aéreo y la ventilación de las fosas nasales y los senos paranasales. Tenemos en la parte superior derecha cómo se ve la reconstrucción de la vía aérea y nos están indicando más o menos la altura del corte que estamos viendo aquí. ¿Y aquí qué es lo que hicieron? Aquí lo que hicieron fue hacer un estudio preoperatorio y posoperatorio en pacientes donde se les hizo una corrección septal, una disminución de cornetes, y a un lado de una fosa nasal se le hizo dilatación con balón y la otra se le hizo una uncinectomía. Y luego me hicieron el estudio de dinámica de fluidos. Tenemos en la parte superior, durante la inspiración en el preoperatorio y durante la inspiración en el posoperatorio. Y vemos que está un poco más distribuido los flujos, la velocidad del flujo aéreo. Durante la expiración vemos prácticamente el mismo resultado. Esto está limitado solamente a la fosa nasal, pero lo interesante es cuando vemos el flujo o los resultados en los senos paranasales, en el seno maxilar. En el preoperatorio, durante la inspiración, el lado que está hecho con dilatación por balón y la uncinectomía. Y en el posoperatorio vemos que ambos tuvieron un resultado bastante bueno. Mejoró la ventilación de los senos del seno maxilar. Pero ¿qué pasa en la expiración? Durante la expiración en el preoperatorio, el seno maxilar izquierdo está hipoventilado, pero en el posquirúrgico empeoró. Entonces, esto nos dice que el proceso uncinado también juega un papel importante en la ventilación de los senos paranasales. Y aquí solo estudiaron el seno maxilar, pero por la forma y la anatomía que tiene el proceso uncinado, probablemente si hubieran incluido el seno frontal, también lo hubiéramos visto con este tipo de resultados. Y entonces, ¿de qué nos sirve esto? En la actualidad, y tengo varios colegas que me han dicho, ¿por qué sigues haciendo Cadwell Look? La verdad es que ya no debes de hacer Cadwell Look, no tiene caso. Hay nuevas técnicas, definitivamente sí hay nuevas técnicas, pero el Cadwell Look sigue siendo vigente en algunos casos. Y si bien no se tiene que hacer en todos, sigue siendo una muy buena elección en varios casos. Y les pongo esto. Esto para mí es una forma de tratar de explicar. Entonces tenemos la pared anterior del seno maxilar, que lo único que pasa es el nervio infraorbitario, es lo único. Y la pared lateral nasal está llena de celdillas, inervaciones, vasos que ni siquiera están descritos en los libros de anatomía, y es lo que venimos, y para un quiste de retención pequeñito, entonces tumba toda la pared, haz una etmoidectomía, amplía el ostium y ya lo quitas. Y estamos cambiando los flujos de la nariz. No por nada, una de las principales causas de sinusitis
es cirugía endoscópica funcional. Y hay que ser honestos, de cirugía endoscópica funcional, de funcional no tiene nada. Es pocas las cirugías endoscópicas de la nariz que podemos realmente lograr una funcionalidad o mejorar la función. Les presento un caso que es la otra razón por la cual creo que el Cadwell Look sigue siendo vigente. Un pólipo antrocuanal, este es un caso que operé junto con el doctor Raúl Durán. Podemos ver cómo está aquí la parte quística. Los pólipos antrocuanales prácticamente todos tienen una porción quística y después una parte que es mucho más sólida, que es la que protruye por lo general por un ostium accesorio y se va hacia nasofaringe, lo podemos ver hacia acá. Igual en las cortes coronales, como es un pólipo de gran tamaño. Y la cirugía lo hacemos mediante cirugía endoscópica. Ahí está, pueden ver cómo está el pólipo, cómo viene el pedículo de la fosa nasal izquierda. Aquí ya estamos en la fosa, cornete inferior, cornete medio. El pedículo, la cirugía del pólipo antrocuanal, la verdad es que me gusta muchísimo, es una cirugía donde el paciente no entra sin respirar y sale respirando. Y aquí hacemos un corte justo a donde se suele insertar. Generalmente yo lo hago con cauterio porque suele haber una arteria nutricia que si lo cortamos con pinzas nos suele dar el sangrado y prácticamente así en menos de 10 minutos ya obtenemos lo que es la porción nasofaringea del pólipo. Nos vamos nuevamente entonces a fosa nasal y vemos la parte quística que habíamos visto ya en la tomografía. Y muchos se quedan hasta aquí, en donde, bueno, llegas, entras, lo revientas, tratas de sacar la cápsula lo más que puedas, y aquí voy a hacer una pequeña pausa al video. Si no queremos hacer un Cadwell Look, en este caso sí se puede, pero se necesita de instrumental sumamente específico, pinzas Blacksby cortantes que sean prácticamente de 70 grados o incluso más para poder limpiar adecuadamente y mediante una sinusoscopía, entonces revisar que quitemos bien todo. Pero en este caso, eso ni siquiera nos hubiera ayudado. Entonces aquí tratamos de quitar toda la parte quística como si quisiéramos tratar de respetar y no hacer un Cadwell Look, se aspiran las secreciones, vemos que queda un poco de cápsula y ese es el momento donde debemos de decidir si hacemos o no hacemos. Y cuando hacemos la endoscopía, vean, ¿de dónde estaba agarrado? De la pared lateral nasal. Si esto lo dejamos, el pólipo vuelve a salir y hay una recidiva de un pólipo. Entonces, hacemos un Cadwell, mini Cadwell, ya estoy de acuerdo, no es necesario hacer un Cadwell completamente abierto, hicimos un Cadwell de apenas menos de 1 centímetro cuadrado, lo suficiente para poder meter el endoscopio, una pinza y desinsertar el pedículo donde estaba agarrado. Muy bien, volviendo a la sinusoplastía por balón, pues pareciera de acuerdo con el estudio que es lo que más respetaría la fisiología natural de la nariz. Y si bien pareciera muy bonita la historia, no es del todo correcta. ¿En qué consiste? Pues en meter en un balón que tiene una guía que lleva un haz luminoso, se identifica el ostium, el seno frontal o seno maxilar, senoidal, para los que está indicado. Por transiluminación se identifica que está ahí la sonda y una vez que está ahí, entonces el mismo dispositivo se saca el haz luminoso, se conecta a irrigación y aspiración y entonces podemos hacer un lavado de los senos paranasales. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Prácticamente lo metemos y el balón fractura la pared posterior de la Guernsey y la pared anterior de la bula etmoidal, en su mayoría de los casos, o de celdillas de variantes anatómicas frontoetmoidales, y es la manera como funciona. La punta del instrumento es flexible y viene este dispositivo que te permite doblar de acuerdo al seno paranasal que quieres ventilar, esfenoides, maxilar o frontal.
y se repite prácticamente el mismo proceso. De acuerdo a este artículo que encontré de 2019, de las indicaciones actuales de la sinusoplastia por balón, está indicado en sinusitis agudas recurrentes, no tanto en las crónicas. Es aquel paciente que está enfermándose continuamente y que en los hallazgos tomográficos vemos que hay niveles hidroaéreos sin necesariamente quistes o pólipos, etcétera. Obviamente, por cómo funciona, no va a estar indicada en enfermedad etmoidal, en sinusitis fúngica, en desórdenes de tejido conectivo que pueden estar afectando senos paranasales o cuando tenemos la sospecha de algún tumor maligno. Pero no todo es bonito. Hay complicaciones y una de las principales complicaciones es la dilatación no exitosa. De acuerdo a este estudio, en donde hicieron un análisis radiológico en especímenes cadavéricos humanos, fueron 5 cadáveres, 10 fosas nasales y vieron qué tanto habían tenido de éxito con un control radiográfico. Pues resultó que el seno frontal lo lograron dilatar en un 60% y un 30% dilataron el ager nazi. En cuanto al seno esfenoidal, fue un 70%, pero en 2 casos lo que dilataron fue una celdilla de Onodi. El seno maxilar, 60%. Y cuando revisaron el estudio tomográfico, realmente el ostium natural del seno maxilar no se había ampliado, pero sí se había lateralizado el cornete medio. Entonces, yo creo que es una tecnología que sí puede dar sus resultados, sin embargo, hay que tener cuidado o la curva de aprendizaje como cualquier otro. Otro artículo que está para dar miedo. Además de la dilatación exitosa, se han reportado neumoencéfalos, fístulas de líquido cefalorraquídeo, epistaxis y complicaciones orbitarias. Se hizo en este estudio retrospectivo de 10 años, 2008 al 2018, 211 eventos adversos y donde los categorizaban como problemas del dispositivo, donde el balón no funcionaba, no funcionaba la guía o que no lograban introducirlo adecuadamente y terminaban operándolo de otra forma. Pero en cuanto a complicaciones del paciente, fístula de líquido cefalorraquídeo de estos 211 fue un 36%. Inflamación orbitaria, que así lo ponían en el artículo, pero se referían más bien a hemorragias orbitarias, donde tuvieron que hacer en un 30% de estos casos cantotomías por la hemorragia, fue hasta un 29%, y 60% de las complicaciones orbitarias fue al momento de dilatar el seno maxilar. Y la epistaxis, probablemente por la arteria etmoidal anterior, que va cruza justo por delante de la pared anterior de la bula etmoidal, entonces seguramente la han de haber lesionado. Muy bien. Pasando a los campos en los que la cirugía endoscópica realmente ha ganado terreno y se han convertido como los abordajes de elección en este tipo de padecimientos. En el campo de neurocirugía, todo lo que es el piso anterior prácticamente ya nos corresponde a nosotros. Fístulas de líquido cefalorraquídeo, meningoceles y meningoencefaloceles, tumores benignos o malignos de piso anterior e incluso lesiones clivales, prácticamente las estamos haciendo nosotros y en todo caso en conjunto y apoyándonos siempre de un neurocirujano. Más que nada por la cuestión de responsiva legal. ¿Sí? Si nosotros metemos a hacer una cirugía de un tumor cerebral y Dios no quiera, pero nos pasa algo y nosotros como otorrino entramos a eso, no necesariamente la ley nos puede cubrir. Entonces siempre vale la pena hacer equipo con otras especialidades y invitarlos a participar. En cuanto a oftalmología, la cirugía intraconal también ha avanzado muchísimo por vía endoscópica. Lesiones intraconales donde antes entraban por un abordaje externo, un linche ampliado y comprimían la órbita, manipulaban demasiado el ojo. Ahora lo podemos hacer a través de una etmoidectomía y llegar precisamente a esas partes. Complicaciones orbitarias por sinusitis, descompresión de la órbita o incluso las dacriorrinocistostomías endoscópicas
ya demostramos completamente que son mucho mejor y tienen una tasa de mayor éxito que una vía tradicional de una dacrointubación. En cuanto a tumores que se extienden fuera de los senos paranasales, el caso típico son los nasoangiofibromas, que se pueden extender a fosa infratemporal, pterigomaxilar, y que antes era campo de un maxilofacial donde hacían fracturas de Lefort. La endoscopía ha demostrado también nuevamente que se pueden hacer ese tipo de cirugías. Les presento un caso. Sí, creo que vamos con tiempo, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos. Vamos 15 minutos. Si voy muy rápido, me dice, porque luego... les presento un caso, es un masculino de 3 años de edad con una dacrocistitis crónica bilateral con cuadros agudos recurrentes. Aquí podemos ver cómo está completamente ampliado. Lo primero que hacemos, visión endoscópica, importantísimo en pacientes pediátricos tener el instrumental de forma adecuada. Déjenme un tantito. Ok. Lo que hacemos es, con el cauterio, cauterizamos la mucosa donde vamos que está recubriendo el saco lagrimal. Esto nos va a ayudar a hacer una disección y que tengamos un campo libre de sangrado con el disector de Kotle, de Freer o incluso con un cuchillo de hoz. Podemos entonces cortar esta mucosa, hacemos un pequeño rectángulo que luego lo vamos a quitar. Y aquí, si bien se han descrito muchas técnicas, a mí en lo particular, esta es la que más me gusta porque es la que en mis manos a mí me da mejores resultados. Una vez que tenemos expuesto el hueso del saco lagrimal, lo removemos con unas pinzas Kerrison y exponemos entonces ya el saco lagrimal. Y con el bisturí de hoz, entonces lo abrimos, hacemos una incisión vertical para poder abrirlo y entonces poder drenar toda esta secreción purulenta que tiene. Una vez que se drena todo este material, lo que continuamos es a quitar la pared medial del saco lagrimal para marsupializarlo y que no se vuelva a cerrar. Entonces quitamos toda la pared anterior y ahí estamos viendo ya el interior del saco lagrimal. Ponemos un cotonoide para que nos ayude a la descongestión y a la hemostasia y nos vamos al otro lado donde se repite prácticamente lo mismo. Se abre nuevamente con el bisturí de hoz, se drena todo el material, se aspira y volvemos a colocar un cotonoide para pasar entonces, regresarnos al otro lado. Y una vez que ya tenemos, se hace la dacrointubación, bien importante, la sonda no debe de presentar resistencia, ¿sí? Debe de pasar muy fácil, con unas pinzas Blacksley, lo tomamos para que no lacere la mucosa septal y se dacrointuba a un lado y se dacrointuba el ostium superior. Y una vez que se tiene así esto, entonces se hace un pequeño nudo, repetimos precisamente lo otro y prácticamente. Son cirugías de 20, 30 minutos a lo mucho y es prácticamente lo mismo que se tardan los oftalmólogos en hacer una dacrointubación. Les presento otro caso clínico, una fístula de líquido cefalorraquídeo. Este caso lo operé con la doctora Brianda, tiene poco que lo acabamos de operar, fue una femenina de 49 años de edad, que su motivo de consulta fue una rinorrea hialina persistente unilateral, que fue secundario a un cuadro de tos continua. En la actualidad, el manejo de las fístulas de líquido cefalorraquídeo, de lo que más ha ayudado es el uso de fluoresceína. La fluoresceína que normalmente, o por lo que estaba descrito,
era 1 mililitro de fluoresceína al 10% diluido en 9 mililitros de solución. El doctor Salas y la doctora Paulina Andrade publicaron un artículo donde reducen considerablemente esta dilución y es como se ha evitado las complicaciones de unas meningitis químicas por la fluoresceína. Ellos ya tienen bastantes casos, bastantes años haciendo este tipo de dilución sin haber tenido una sola complicación. Yo tengo aproximadamente 3 años que lo he utilizado y exactamente tampoco he tenido ninguna complicación. ¿Y la fluoresceína qué es lo que nos permite? La fluoresceína nos permite que incluso en el momento de la endoscopía, sin necesidad de ningún filtro caro que nos quieran ahí vender, la fluoresceína se ve perfectamente al momento de la endoscopía y nos permite entonces explorar la fosa nasal para ir siguiendo y determinar de dónde viene el sitio exacto de la fístula. Una vez que identificamos el sitio, entonces lo que está indicado es, aun cuando estamos viendo que aquí pareciera muy pequeñito, tenemos que quitar o denudar toda la base de cráneo para poder identificar el defecto, el tamaño real del defecto. Ahí estamos viendo ya las meninges, cómo están latiendo y cómo está todavía fluyendo fluoresceína. Se hace un colgajo que posteriormente lo utilizaremos para rotarlo y cubrir el defecto. Este colgajo normalmente lo hacemos pediculado a la arteria septal posterior y aquí hay que ir quitando todo esto. Incluso podemos ver aquí algunos filetes olfatorios. La paciente debe estar consciente que se va a ver afectada su olfacción. En esta ocasión pusimos un pedazo de cartílago, también se le hizo septumplastía, entonces del mismo cartílago que le sobró a la paciente de una cresta, entonces lo utilizamos, se corta al tamaño específico, se coloca en el sitio y una vez que lo colocamos, luego con el disector de Kotle o con algún instrumental Romo, se coloca y ya no tenemos más fístula. La fístula debe estar cerrada antes de poner cualquier pegamento, sea Tisucol, sea PRP, etcétera, y debe estar completamente cerrada. Ponemos un poco de Tisucol en esta ocasión y se rota finalmente el colgajo y queda prácticamente cerrada la fístula. Actualmente lo que me ha comentado Brianda es que la paciente está completamente asintomática. El hacer los abordajes por vía endoscópica de fístula de líquido cefalorraquídeo permite que el paciente se quede hospitalizado de 24 a 48 horas, a diferencia de los abordajes subfrontales o con hemicranectomías que se hacían antes, donde el paciente se aventaba la semana o incluso 15 días y en ocasiones incluso requerían de terapia intensiva. Esta paciente salió a su cuarto, 24, 48 horas se queda hospitalizada y se egresa sin ningún problema. Otro caso clínico, este es un paciente que operamos en el Hospital Civil. Nos reportaron un condroma de piso anterior, un caso sumamente raro, en una niñita de 4 años de edad. Podemos ver en los cortes axiales, coronales y sagitales cómo incluso yo honestamente pensé que iba a ser un meningoencefalocele por las características, pero en la resonancia magnética que se las debo no había material o no tenía las características de un meningocele o un meningoencefalocele. Y tenemos aquí la vista con una vista de un endoscopio de 30 grados, estamos viendo la masa, ¿sí? Tenemos la vista angulada hacia arriba, identificamos el nacimiento de la lesión, el cornete medio lo tenemos acá a la izquierda y el septum acá a la derecha. Empezamos a cortar, a disecar y empezamos a ver este material granulomatoso, sólido, que está recubierto por una mucosa completamente de características normales. Si se fijan aquí,
pues tal cual, sí, correspondía a cartílago. Ahí ya hemos desinsertado la lesión. ¿Sí? Son el tipo de lesiones que uno nunca sabe qué va a hacer hasta que el patólogo nos dice. Y lo que continuamos aquí fue terminar de sacar todo el tumor, toda la lesión que se continuaba, como habíamos visto en la tomografía. Estamos desinsertando ahí. Aquí ya abrimos las meninges y estamos quitando el resto tumoral que está agarrado ahí. Estamos limpiándolo. Esta parte es anterior, lo otro es posterior. Esta es la parte del hueso, como si se hubiera abierto por el mismo tumor, se hubiera fracturado hacia abajo y lateral. Y aquí lo que estamos tratando de hacer es despegarlo para poder tener un espacio donde fijar lo que le va a dar soporte a este piso. Entonces, nuevamente tomamos un injerto de cartílago, lo colocamos, aprovechamos lo mismo del mismo material que tenemos ahí, aprovechamos esta muesca y a manera de seguro lo ponemos ahí, cartílago y hueso, y finalmente después hacemos un colgajo pediculado a la arteria septal posterior para fijarlo. Aquí nos dimos cuenta que el mismo colgajo, al momento de que lo rotamos, estaba tapando el seno esfenoidal, así que hicimos una esfenotomía para asegurarnos que no hubiera una sinusitis posquirúrgica. Ponemos un poco de Tisucol y posteriormente rotamos el colgajo y empaquetamos para poderle dar algo de soporte. Muy bien. Así como hay estos casos, hay muchos otros casos en donde los otorrinos ya jugamos un papel muy importante y hemos logrado conquistar, por decir de esta forma, o demostrado lo valioso que somos en este tipo de casos. Otra de las tecnologías y avances que se ha dado es la reconstrucción e impresión 3D. En 2015, finales de 2015, yo soy amante de tecnología, los que ya me conocen ya lo saben. Me compré una impresora 3D y a partir de ahí empecé a experimentar con las reconstrucciones de las tomografías. En 2018 fundé junto con otros profesionistas esta empresa Osium, en donde nos dedicamos a hacer impresiones 3D y planificación quirúrgica. Actualmente estamos haciendo ya prótesis personalizadas, principalmente de bóveda craneana, que dentro de las prótesis personalizadas es lo más sencillo. Y este es un caso de un paciente que tiene una displasia fibrosa del frontal izquierdo, que involucra el techo de órbita, y mediante la reconstrucción tridimensional podemos identificar exactamente hasta dónde abarca la patología y entonces después pasar a el modelo tridimensional donde se hace la planeación quirúrgica. Siempre, esta planeación quirúrgica es importante comentarlo, no la hacemos nosotros, esto se plantea al neurocirujano o al cirujano, y una vez que está de acuerdo, entonces se crean los modelos. En esta ocasión hicimos una guía de corte que nos va a permitir delimitar y decirle al neurocirujano en dónde tiene que hacer los cortes para que esté libre de enfermedad, y una vez que se quita eso, entonces se hace la craniectomía y se pone una prótesis. Las prótesis que estamos haciendo son en un material que se llama PIC. Actualmente es el estándar para este tipo de prótesis personalizadas. El antes y el después, lo pueden ver aquí, y estas son las impresiones que se le entregan al neurocirujano junto con la prótesis que está impresa en un medio estéril
y a pesar de que está impresa en un medio estéril, se recomienda que se esterilice. Ese paciente se va a operar incluso, de hecho, en el Hospital Civil este lunes. Entonces, ya después les presentaré el caso completo. Otro de los avances en cuanto a cirugía endoscópica definitivamente han sido los equipos médicos, nuevos endoscopios de alta definición, nuevas angulaciones e incluso los neuronavegadores. Empezando con los neuronavegadores, los primeros que salieron fueron los neuronavegadores de luz infrarroja, quien les tocó utilizarlos o quienes tienen experiencia utilizándolos, no me dejarán mentir, tienen mucho problema de calibración, es muy arduo, se pierde incluso a veces hasta 45 minutos, una hora en poder calibrar adecuadamente la tomografía. Y de los pros que tienen los navegadores infrarrojos es que son más accesibles en cuanto a costos, están más ampliamente disponibles, hay mayor disponibilidad de equipos, y lo único que tiene malo es esto de calibrar y que necesita una línea de visión. Es decir, si nosotros nos ponemos enfrente de las esferitas que están viendo aquí y las cámaras infrarrojas, entonces se puede descalibrar o no nos va a mostrar adecuadamente la ubicación de nuestros instrumentos. Después de esto, si se pudiera decir que son la segunda generación, son los neuronavegadores electromagnéticos. Estos funcionan, unos apoyándose también con luz infrarroja, pero una vez que se hace la calibración, se ponen estos aparatos que miden los campos electromagnéticos que provoca el movimiento del instrumental. Y este tipo de equipos permiten una calibración más rápida y precisa. No hay dificultad, no hay problema con la línea de visión. Sin embargo, obviamente son más costosos y hay menos equipos que se puedan utilizar. Otro de los equipos que también ha revolucionado, o por lo menos pretendía revolucionar, son los endoscopios 3D. Estos funcionan, esto es un anuncio que me encontré ahí en internet. Olympus es un aparato de laparoscopía, sin embargo también los hay para cirugía endonasal, y lo que tienen son dos cámaras que pueden estar, en el caso de Olympus, tiene las cámaras en la punta, y con los que a mí me ha tocado trabajar, son dos cámaras integradas que se conectan a endoscopios especiales. Estos mandan dos señales que están ligeramente en diferentes ángulos de visión, y eso es lo que permite que a través del uso de unos lentes nos pueda dar el campo de profundidad. Entonces, de los pros de la visión endoscópica es que al cirujano le da esa sensación de profundidad, ¿sí? Si alguien en su casa llegó a comprar una televisión 3D y al principio todo el mundo estaba la televisión 3D y padrísimo, y que la película, y terminabas la película con un dolorón de cabeza, pues lo mismo pasa con este tipo de equipos. Después de 1 hora, 2 horas de cirugía utilizando la visión 3D, un gran porcentaje de los cirujanos refiere presentar dolores de cabeza e incluso mareos. Precisamente la forma en que funcionan, que funcionan como un interlineado, entonces estos reducen la resolución. Entonces la imagen se ve ligeramente menos nítida que de una alta definición, que es un problema menor. Sin embargo, también sigue siendo equipos bastante costosos y es muy difícil poder adquirir uno o incluso tratar de hacer una cirugía con esto. Ya para terminar, nos vamos ahora con lo que viene en los próximos 10 años, si no es que en los próximos 5 años. Y estas nuevas tecnologías, que no son ya tan nuevas, va a ser la realidad virtual y la realidad aumentada. En Tijuana, en 2018, en FESORMEX, a mí me tocó trabajar en este proyecto que desgraciadamente se paró por cuestiones de fondos, y lo que hicimos
aquí ese soy yo, hicimos un modelo tridimensional, una reconstrucción de un modelo de tomografía, una reconstrucción de vasos sanguíneos, de cerebro, que es lo que están viendo ustedes acá. Y esto funciona mediante unos lentes de realidad virtual con 2 torres que se sitúan en un espacio abierto, y es lo que te permite situar tu espacio virtual y poder interactuar con él. Entonces, este tipo de desarrollos permite que la educación médica continua sea mucho más interactiva. Incluso, no sé si a algunos de los que están aquí presentes les tocó que hiciéramos una práctica en el Hospital Civil. Nos llevamos todo el equipo y ahí se pusieron los residentes a estar interactuando con esto. Y bueno, eso fue 2018, estamos a 2022 y esto es lo que está actualmente y ya de una cuestión comercial. Aquí lo que están viendo es un modelo del cerebro físico que uno puede tocar, pero mediante el uso de códigos QR y el uso de un celular, una tableta o lo que sea, uno puede interactuar con esta parte. Entonces tenemos lo que es la realidad, y esto es la realidad aumentada. Es decir, son modelos que se integran a la perfección y permiten interactuar en el mundo real. Y lo último, ¿cómo aplicar eso en el campo de la cirugía? Ya hay empresas que se dedican a este tipo de aplicaciones de realidad aumentada. Aquí están viendo cómo el cirujano tiene unos lentes donde se proyecta un modelo y le va diciendo en dónde tiene que hacer la craniectomía. Entonces, esto es lo que estaría viendo cualquier el ayudante, pero el cirujano a través de los lentes está viendo dónde se encuentra el tumor en el paciente. Y esto funciona a través de sobreponer una imagen en los lentes para que el cirujano pueda hacer la craniectomía, o incluso una vez que abra, puede empezar a disecar y saber hacia dónde se tiene que dirigir. Creo que ya es la última. Muy bien. En verdad, hay muchísimo más temas que me hubiera gustado abarcar. Hay muchos campos tecnológicos que están revolucionando la medicina y bueno, espero en otra ocasión poder hacer una actualidad de esta misma actualidad de cirugía endoscópica de nariz, senos paranasales. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa estoy a sus órdenes, nos tengan preguntas.